Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre la vestimenta tradicional de Escocia y su diferencia con la utilizada en Irlanda. Originalmente tenía pensado hablar también en este video sobre el sistema de clanes, pero al final decidí hacerlo en dos partes para que no quedara tan largo. Y espero sepan disculpar porque habrá algunas palabras en gaélico que no voy a poder pronunciar correctamente. Pues bien, la falda escocesa se remonta al siglo XVI. Una de las primeras pruebas escritas sobre este atuendo fue la publicación en 1582 de la Historia de Escocia, por el autor George Buchanan, en donde mencionó que las personas de esa región usaban telas a rayas cruzadas que también fueron utilizadas por sus antepasados. Además mencionó que muchos vestían su ropa de un color marrón oscuro, casi como el brezo, de modo que cuando ellos se acostaban entre los arbustos de brezo podían camuflarse fácilmente, y que con estas mantas se protegían del clima más feroz, incluso al aire libre, y que algunas veces dormían en ellos cubiertos de nieve. Como bien dijo el autor, estas mantas fueron diseñadas para proteger a los hombres del clima en las Highlanders, o por su traducción de tierras altas, que incluyen los condados del noroeste de Sutherland, Ross, Cromarty, Inverness y Argyll. Estos hombres montañeses tenían más de 4 siglos vistiendo con piezas de tartán. El tartán es una tela generalmente de lana, con patrones de cuadros cruzados de diferentes bandas, rayas o líneas, y secuencias definidas y repetitivas. Hay evidencia de que los celtas ya producían una tela con un patrón similar a la de los tartanes, desde el siglo VIII a.C. Las telas que vestían los habitantes de las tierras altas eran llamadas en gaélico como filamur, cuyo significado es gran falda escocesa. El precursor de la falda escocesa se llamaba brecon file o plaid con cinturón. Originalmente era un tramo de tela de lana de 2 metros de ancho por 4 a 6 metros de largo y se utilizaba alrededor de la cintura. El exceso de tela se llevaba sobre el hombro, se ajustaba según las necesidades y se sujetaba. Concedía muchas ventajas en el clima y el terreno de tierras altas. Les daba a los hombres libertad de movimiento, ideal para el pastoreo y era muy cálida. Si dormían al aire libre, envolvían sus cabezas debajo de la tela y su aliento crearía una atmósfera cálida. Y seguramente ustedes están pensando que si los montañeses trabajaban, caminaban, pastoreaban y dormían envueltos en su tartán, este debía estar muy maloliente. Y tienen toda la razón. En 1726, Edmund Burke trabajaba para el gobierno británico en Escocia, y en una de sus cartas mencionó que la tela escocesa le servía a la gente común como capa de día y ropa de cama por la noche, por lo que la tela absorbía mucha transpiración, y era imposible liberarla de ese mal olor. La lana de estas mantas era tejida de forma especial. Se podría decir que era casi totalmente impermeable y se secaba muy rápido. Para envolverse en la tela, se cuenta que los Highlander la colocaban en el suelo. Luego la doblaban hasta que su longitud se redujera a 1,5 metros. Se acostaban boca arriba sobre la tela para que el borde inferior les quedara a la altura de las rodillas, y se envolvían a sí mismos, para después sujetarlo con un cinturón de cuero. Finalmente, el Highlander se ponía de pie y colocaba el exceso de tela alrededor de los hombros, metiendo las esquinas en su cinturón para formar bolsillos. Las personas más pobres solían utilizar telas de lana más ásperas, monótonas y opacas. Las familias con mayores posibilidades económicas utilizaban tintes vegetales para añadir colores a sus prendas, por lo que la falda escocesa se convirtió en un símbolo de estatus social. En los terrenos escoceses de las tierras altas, los pantalones no eran nada prácticos, les limitaba la movilidad en los terrenos montañosos, y difícilmente se secaban en aquel clima. Sin embargo, en invierno algunos sí utilizaban los pantalones de tartán llamados trews, los cuales eran ajustados como los mayones. Incluso el rey James V los usó en 1538. Se decía que el pueblo de Cladic era el hogar de una colonia de tejedores. Casi todos los McTyers eran famosos por sus medias, que en su mayoría eran rojas y blancas, y muy apreciadas por los gaiteros. Los zapatos que usaban en la antigüedad los habitantes de las tierras altas eran pedazos de piel de animales, con el lado de los pelos hacia abajo. Cortaban el exceso y la parte superior correspondiente al empeine para facilitar el secado. Luego lo sujetaban con cordones delgados. Estos cordones se ataban hasta la pantorrilla para evitar que se llenaran de barro y poder avanzar más rápido.
Era muy indispensable agujerar los zapatos para dejar salir el agua y evitar que se les hicieran los llamados pies de trinchera, que ocurre cuando los pies están por periodos prolongados de tiempo expuestos a la humedad y el frío, lo cual ablanda la piel y causa heridas e infecciones que pueden terminar en gangrena. Las mujeres y las niñas también vestían faldas, pero no eran cortas como las de los varones. Estas llegaban a la altura de los tobillos. Los tartanes que vestían las mujeres se llamaban airusech, que prácticamente era una capa más delgada que se extendía hasta los talones, sujetada a la altura del pecho con un broche y sujetado alrededor de la cintura con un cinturón de cuero. Esto hacía que quedara suficiente tela para formar una capucha y se utilizaba para cubrirse de la lluvia, el frío o la nieve. Encima del airusech en ocasiones usaban un chal de tartán llamado tonaca. La esposa de un clan o la esposa del coronel de un clan, por llamarlo de alguna manera, lo usarían como faja y el resto de la tela sobre el hombro izquierdo, asegurado con un broche. Estos broches ornamentados ya se utilizaban en la era de hierro por los celtas desde el siglo VIII. Otra característica es que las mujeres casadas o con hijos acostumbraban cubrir sus cabezas con el airusech. Este era cálido y muy cómodo, así como una excelente opción para envolver a los bebés y mantenerlos cerca del cuerpo de sus madres. Por ahí de 1730, la Brecon-Felly se convirtió en filabeg o pequeño kilt. La economía de ese país pasó de ser una particularmente agrícola a una capitalista que explotaba las materias primas mediante los avances científicos y tecnológicos, lo que llevó a una gran movilización de campesinos decididos a trabajar en las grandes ciudades. Uno de los inconvenientes fue que pasaron de trabajar al aire libre a hacerlo en interiores y espacios reducidos, así que la tradicional tela escocesa que vestían era muy incómoda y pesada para el trabajo. La parte superior se separó de la falda y se comenzó a utilizar una similar a la que existe hoy en día. La diferencia más notable es que el plisado se hacía a mano y se sujetaba con un cinturón. Algo muy importante que debo mencionarles es que en 1715 comenzaron a organizarse los partidarios de Charles Edward Stuart, quien reclamaba el trono. Se convirtió en el líder del movimiento llamado Jacobitas. En ese año se produjo la primera rebelión de los Jacobitas, y el Imperio Británico ordenó controlar y gobernar las tierras altas, manteniendo a raya a los Highlanders. Pese a los esfuerzos de los ingleses, los que vivían en esa zona les llevaban ventaja porque conocían muy bien sus territorios. Las disputas entre estos bandos terminaron en 1746, con la batalla de Culloden, en donde los escoceses fueron masacrados, y Edward Stuart terminó huyendo a Francia. Por este motivo, el Parlamento británico creó las Actas de Proscripción de 1746, a fin de despojar a los Highlanders de todo lo que tuvieran, incluida su vestimenta tradicional. Se lo tomaron tan en serio que en una sección de esa promulgación se encontraba la Ley de Vestimenta, que entraría en vigor el 1 de agosto de 1747, y estipulaba lo siguiente: ningún hombre o niño dentro de esa parte de Gran Bretaña llamada Escocia, que no sea empleado como oficial o soldado de las fuerzas de su majestad, bajo cualquier pretexto usarán o vestirán la ropa comúnmente llamada como Highland Clothes, es decir, la tela escocesa, el faldón, trews, cinturones de hombro o cualquier parte que sea peculiarmente perteneciente al atuendo de montaña. Y no se utilizará tartán, ni cuadros o cosas de colores parciales para abrigos, y si dicha persona, después de dicho 1 día de agosto, usa o las prendas mencionadas o cualquier parte de ellas, cada una de esas personas sufrirá encarcelamiento, sin fianza durante 6 meses, y al ser condenado por un segundo delito, podrá ser transportado a cualquiera de las plantaciones de su majestad, más allá de los mares, allí por un espacio de 7 años. En resumen, solo en los regimientos de las tierras altas y en las colonias se permitía el uso de las faldas escocesas, el tartán, sus armas tradicionales o tocar la gaita. Esta ley estuvo vigente durante casi 36 años. No obstante, para cuando se levantó la prohibición, la mayoría de los montañeses ya se habían acostumbrado a usar otra vestimenta. La reaparición de las faldas escocesas y el orgullo nacional por las mismas surgió en 1822, cuando el rey George IV tenía una visita programada a Edimburgo y le pidió a Sir Walter Scott y Stuart de Gard que realizaran la preparación del evento.
Walter Scott tenía el deseo de revivir la cultura gaélica y la vestimenta tradicional de las tierras altas, por lo que les pidió a las personas que asistieran al evento que usaran su traje tradicional. Se comenzaron a tejer tartanes, y así fue el renacer de esa tradición y de la industria de los tartanes. La facilidad de la nueva maquinaria y el reciente auge de las fábricas significó que podían tejer más variaciones de diseño, tamaños y nueva forma de plisado de las faldas. La falda escocesa tradicional que está asociada con Irlanda es el kilt de azafrán, de color amarillo mostaza, a menudo con aplicaciones de tréboles en los pliegues y sin diseño a cuadros. La aparición del tartán irlandés se dio como símbolo de la tradición gaélica durante el auge del nacionalismo irlandés a principios del siglo XIX y representan los distritos y condados de ese país, a diferencia de los escoceses que representan los clanes. Tanto en Irlanda como en Escocia, los kilts deben de llevarse a juego con los siguientes artículos. Las crestas distintivas. Estas llevan su nombre porque a menudo se elegían las crestas de los ciervos como su distintivo emblemático, debido a la importancia que guardaron los ciervos rojos en la cultura celta y en las tierras altas. En las bodas escocesas, la cresta del clan de la nueva familia se fijará en el tartán del cónyuge, para mostrar que han sido aceptados. En cambio, las crestas utilizadas en Irlanda tienden a mostrar un trébol, y no guardan relación con la integración de un nuevo miembro a la familia. El sporran, en gaélico, cuyo significado es billetera, es ese bolsillo pequeño llevado alrededor de la cintura sobre la falda. Se comenzó a utilizar cuando se separó la parte superior de la falda, ya que las personas ya no tenían dónde guardar sus pertenencias o su dinero. El alfiler de falda, mantiene las dos partes juntas al frente. Otra característica son las medias que se utilizan debajo de la rodilla, con la parte superior doblada hacia abajo. Dentro de estas se llevan los garter flashes, consistentes en tiras cortas de tela que cuelgan, y los colores coinciden con el tartán. Otra diferencia notable entre la vestimenta de Escocia y la de Irlanda es que los escoceses llevan el skin and do, el cual es un cuchillo pequeño clavado en una de las medias, con la empuñadura visible. Originalmente se guardaba cerca de la axila, para usarlo con mayor rapidez en caso de algún enfrentamiento. Los irlandeses no llevan este accesorio en su vestimenta tradicional. También utilizaban las boinas conocidas como bonage, que se remontan al siglo XVI. Estas eran tejidas de lana suave y se usaban apretadas alrededor de la frente y flojas en la parte superior. Tradicionalmente eran de color azul, a cuadros rojos y blancos. Con el tiempo se hicieron más pequeñas. Las cintas en la parte posterior eran para ajustarlas y, según la tradición, los habitantes de las tierras bajas dejaban que estas cintas colgaran libremente, mientras que los habitantes de las tierras altas las ataban en un arco. La popularidad generalizada de toda la vestimenta escocesa, especialmente la de los tartanes, se debe principalmente a que la reina Victoria y el príncipe Alberto, en 1840, construyeron el castillo Balmoral, cerca de Aberdeen, en Escocia. El príncipe diseñó el tartán para usarse en el castillo, el cual iba desde las alfombras, la tapicería, cortinas, hasta la vestimenta del personal de servicio. En la actualidad los kilts se utilizan en bodas, competencias, los bailarines los utilizan en sus eventos, al igual que los que tocan música tradicional. Se dice que un hombre con falda escocesa vale por un hombre y medio, refiriéndose a que dicha prenda le confiere a aquel quien la vista un poco más de estatura. Coincidencia o no, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes calificaron a la 51ª División Highland como la más formidable de todas las que vieron. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la segunda parte de este video y ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre la vestimenta tradicional de los escoceses. Y nos vemos.